Según la Organización Internacional del Trabajo, México es uno de los países del mundo en el que más horas se trabaja y menos se produce. ¿Qué sentido tiene entonces trabajar tanto? A nivel internacional se debate reducir la jornada laboral con el mismo sueldo. ¿Sería una alternativa viable ahora mismo para los países de América Latina tan azotados por la pandemia del coronavirus? Vamos en busca de respuestas. México encabeza los primeros lugares del mundo en jornadas laborales. Los mexicanos trabajan en promedio más horas que el resto de empleados de otros países de la OCDE. Sin embargo, México es el país menos productivo. Por cada hora trabajada, un empleado mexicano produce poco más de $22, mientras que un irlandés genera casi $110 en el mismo tiempo. Además, según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, por delante de China y Estados Unidos. ¿No tendría entonces más sentido trabajar menos horas cobrando lo mismo, claro? Porque estar más tiempo en el trabajo no significa necesariamente producir más. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hasta un 4% del Producto Interno Bruto de las naciones se pierde a causa del estrés laboral, porque el estrés laboral, digamos, por el lado de las empresas, a mi entender, justamente lleva a menor productividad, a pesar de que se supone que la empresa lo que dice es que se produzca más, lleva a una disminución de la productividad, en el lugar de trabajo lleva a peores relaciones interpersonales, ¿sí? Absolutamente lleva a peores relaciones interpersonales, hay irritabilidad en el trabajo, digamos, a un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con menor productividad. Y en lo que hace a la persona, lo que hace al individuo que lo padece, lleva a problemas psicosomáticos, problemas de relación en su familia, irascibilidad, ira, en un estado de agotamiento muy, muy fuerte. Según la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral en México supone pérdidas económicas de más de $834 millones anuales y genera niveles de ausentismo de hasta 25 días al año por trabajador. Viendo el ejemplo de México, ¿no sería más productivo reducir la jornada laboral, por ejemplo, de 5 a 4 días o reducir las horas diarias trabajadas? El director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe asegura que lo fundamental es dar tiempo a las empresas para adaptarse a un nuevo modelo laboral. Reducir la jornada manteniendo la misma remuneración significa implicar un aumento del costo laboral, ¿no? Lo que puede perjudicar la competitividad de las empresas. Así que, en general, los países que han trabajado con estos modelos dan un espacio, ¿no? Le dan tiempo a las empresas para adoptar medidas para aumentar la productividad y después reducir la jornada. Por ejemplo, el Chile, ¿no? Chile redujo la jornada de 48 horas a 45 en 2002, pero esta medida se tornó efectiva 3 años más tarde, dándole tiempo a las empresas para que se cambie. Igual Colombia también. Colombia redujo de 48 a 42, pero la nueva jornada de 42 será efectiva solamente en 2026. Entonces es fundamental darle tiempo a la economía, a las empresas, para que se ajusten sus niveles de productividad, para que no se incremente el costo laboral. El empresario mexicano más rico de América Latina, Carlos Slim, propone una jornada laboral reducida a 3 días de 11 horas de trabajo para abrir espacio a otras personas. La mitad de los empleados trabajaría de lunes a miércoles y la otra mitad de jueves a sábado. Slim propone además elevar hasta los 75 años la edad de jubilación para rebajar el coste de las pensiones. Ya en los últimos tiempos, en países de todo el mundo se han ensayado propuestas para reducir las horas trabajadas o llevar a cabo la semana laboral de 4 días sin reducción de sueldo. Los resultados han sido disímiles. En Islandia se llevó a cabo la prueba más grande del mundo de una semana laboral de 4 días y fue un éxito rotundo según los investigadores. Más del 1% de la población activa de Islandia participó en el programa piloto que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin reducción del salario total. Los ensayos, que entre 2015 y 2019 involucraron a más de 2.500 personas, impulsaron la productividad y el bienestar.
La pandemia puso de relieve la importancia de combinar la vida laboral y familiar, y a ello se suma la necesidad de generar más puestos de trabajo. Pero, ¿es extrapolable a América Latina el ejemplo islandés? En Colombia, la jornada laboral de 48 a 42 horas ya es ley. Algunos empresarios opinan que se trata de una medida populista, otros simplemente de una ley inviable para muchos sectores impuesta por presiones de la OCDE. La ANDI habla de que se van a perder muchos 500.000 puestos de trabajo, que eso para nosotros es un importante rublo, pero está hablando de los grandes industriales. Los comerciantes hablan de un incremento del 20% del costo para poder trabajar. No hay ninguna clase de incentivo para los empleadores. Estoy hablando de industriales, estoy hablando de comercio, estoy hablando de todos los sectores. No hay ninguna una motivación para hacer esta cosa. Sencillamente fue una imposición, entonces va a venir una situación complicada. De hecho, si realmente fuera tan fácil, ¿no habríamos reducido ya las horas de trabajo? En Francia se impuso en 1998 por decreto una jornada laboral de 35 horas, pero en 2003 se volvió a lo mismo que antes. Fue un desastre porque se introdujeron las horas extra con menor presión fiscal, de modo que los empleados prefirieron trabajar más que tener tiempo libre. ¿Qué podría fracasar en América Latina? Lo primero es tener en cuenta que eso se aplicará a una parcela pequeña de la fuerza de trabajo, justamente porque la gran parte estará en la informalidad. Para esta parcela, que en general está en los sectores más dinámicos y competitivos de la economía, una reducción de la jornada, manteniendo el mismo nivel de sueldo y sin darle tiempo a los ajustes de productividad, significa el aumento del costo laboral. Pero la solución no puede ser seguir trabajando como hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo alertan del peligro para la salud que entrañan las jornadas de trabajo prolongadas. Sus datos indican que en 2016 398.000 personas fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular y 347.000 por cardiopatía isquémica, eso como consecuencia de haber trabajado 55 horas a la semana o más. Entonces, ¿no habría que cambiar el modelo laboral? Para el director de la OIT para las Américas, este tema queda lejos. Antes habría que acabar con la informalidad en la región. Entonces, la gran evolución que tenemos que hacer en el mercado de trabajo es la formalización, eso que nos va a tornar más competitivos y también con respecto a los derechos laborales. Y en Colombia, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral parece que traerá más problemas que soluciones. ¿Cómo lo vemos nosotros también? Lo vemos por el lado de que prácticamente con esta situación de informalidad que hay en Colombia, estamos hablando casi de un 48% de informalidad que tiene, de informalidad que tenemos acá contra un 51% de empleo formal con toda la ley, pues va a haber más informalidad, va a haber más economía subterránea, va a ser mayor. Tenemos un problema de evasión muy grande, era lo que le decíamos al gobierno. Nosotros como empresarios asumimos la reforma tributaria, pero ustedes tienen que ayudar a que se acabe la evasión o que por lo menos se reduzca situación que no se da. Sea como fuere, la jornada laboral de 4 días sin reducción de sueldo es un debate que ha llegado para quedarse. Pasado el confinamiento, economistas y expertos plantean la necesidad de rediseñar los modelos de trabajo más flexibles de cara a la recuperación tras la pandemia. Y la jornada laboral reducida bien podría entrar en ese debate porque, en definitiva, no se trata de la cantidad, sino de la calidad de horas que trabajamos. ¿Y tú qué opinas? ¿Ves factible trabajar 4 días con el mismo salario? ¿Cuál es la situación en tu país? Déjanos tus comentarios. Hasta pronto.